Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Vamos a Hola, profe, buenos empezar la días. clase. Buenos días, profesor. Oye, primero, ¿Profe? ¿pueden ver las notas ya en el U virtual? No. ¿Qué es lo que pasa? Porque las notas están arriba desde fines del año pasado están ahí las notas. Profe, de hecho, Imagínate. yo eso mismo quería Profe, consultarle ¿pero en qué porque parte? tampoco están los temas. Los temas ya están, sí, ya están los temas. No, profe, es que nosotros no los vemos. Ese es el problema. Ah, hay una cosa rara entonces. Ya, a ver, mire, ¿cómo lo hacemos? Yo puedo ver los temas. Dame un segundito, voy a ver si los puedo bajar. ¿O nos podría decir usted las notas ahora? Y por último, los temas para nosotros como organizarnos después. Ya, déjame ver el... Aquí estoy. ¿Dónde está física? Dame un segundito. Oigan, si están las notas. En el mismo Yo lugar me donde había que ingresar a la evaluación de la PEP, sale la nota. Es ¿En que qué yo me metí a parte? Nats. A mí no me sale nada. A mí tampoco. ¿En qué parte, Pame? Es raro, a ver, algunos pueden ver las notas y otros no. Es que no sé dónde las verá la Pame, porque yo estoy en lo virtual ahora y yo siempre busco virtual. Lo que sí encontré, creo que los temas, creo que sí están. Está en U virtual, Sí, en la parte de evaluación. sí. Cuando yo apreté la PEP 1, me sale así como su calificación final, finalizado el viernes 10, los puntos, la calificación. Uno. Ahora me aparece lo de presentación, pero no me aparece la nota. Solo me aparece como un icono de presentación. Ah, y ahora yo estoy tratando de ver las notas y tampoco las veo. Cuestión rara. A ver. Uno. Ah, qué raro. Ya, miren, no sé muy bien, voy a tener que hablarlo con la persona que está a cargo del U virtual para que se asegure que funcione la cosa. De todas maneras, les voy a mandar o se las voy a subir a la página, a la misma página donde están los apuntes, les voy a subir el archivo con las instrucciones para la presentación y los temas. ¿Ya? Así que ahí pueden bajar la información. ¿Ya? Por otro lado, también voy a asegurarme de que puedan ver las notas más rato. Lo otro Profe, es que el jefe de carrera de arquitectura fue el que nos dijo que la prueba era el 13 de enero, así que ahí ese es el día de la prueba nomás, pues. ¿Ya? Profe, hay que avisar que a mí ya me sale la nota también. ¿Qué cosa? Hay que apretar se como... puede ver. ¿Se puede ver la Sí, nota No, yo ya? creo que se puede ver ahora. sí. Ah, qué bueno, ya. Ahí revisen ustedes. Ujú. Ya, esos eran los temas administrativos, si no me equivoco. ¿Algo más? No, eso parece que no más. Ya, como vimos la semana pasada, terminamos ya la materia, así que vamos a vamos a hacer ejercicios. La vez anterior quedamos en un problema en el cual había que calcular hasta dónde llegaba el sol en una casa en invierno.
¿ya? Y, o sea, lo hicimos en verano y faltaba hacer la parte del invierno. Ahora, se me olvidó subirles el video la semana pasada, así que voy a subir hoy día los dos videos, el de hoy día y el de la semana pasada. ¿Ya? Les voy a compartir pantalla para que vean el problema. Ahí me imagino que lo están viendo, ¿cierto? Hay una casa y tiene una ventana de 2 metros de altura y el sol que apunta hacia el norte. Y el sol en invierno, como está más bajo, puede entrar a una distancia más lejana, ¿cierto? Entonces hay que calcular cuál es la distancia a la cual alcanza a llegar el sol. Están viendo, me imagino, el ejercicio, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Igual que antes, para entender bien, les voy a dibujar vamos a dibujar cuál es la configuración de la Tierra, el Sol y la superficie de la Tierra, para poder entender bien de dónde sale el ángulo que hay que calcular. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir pantalla. Voy a ponerlo aquí en pantalla. Ya está. Vamos a darle aquí apuntarle a la pizarra. Ya, ¿cuál es la idea entonces? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre con el Sol, la Tierra, etcétera? La Tierra es redonda, ustedes ya lo saben. ¿Qué pasa en invierno? En invierno, la orientación de la Tierra con respecto al Sol es así. Este es el eje. Y el Sol viene de esta forma. O sea, o la luz solar. El ecuador, ¿y por qué en invierno ocurre esto? Porque en invierno nosotros estamos en el hemisferio sur, el ecuador está aquí. Es el ecuador, y en invierno el Sol llega con un ángulo más grande a la superficie de la Tierra. Y por eso es que estamos en invierno, ¿ya? Ahora, este ángulo es 23,5. ¿Ya? El ángulo al cual está girada la Tierra con respecto a los rayos del Sol. Entonces, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer están justamente ubicados a 23,5 grados del Ecuador. Entonces, el trópico de Capricornio, que es el del hemisferio sur, está acá abajo. Y estos son 23,5. ¿Ya? Acuérdense que el trópico de Capricornio, o sea, Antofagasta está justo en el trópico de Capricornio. Entonces, en verano, el sol en Antofagasta llega vertical. En el solsticio, no en cualquier día, sino que en el solsticio de invierno, en el solsticio de verano, que es cuando el sol está más alto. Ya. En el solsticio de invierno, la Tierra, el solsticio de invierno es el día en el cual el Sol llega perpendicular al trópico de Cáncer. Este es el trópico de Cáncer, y este es el trópico de Capricornio, ¿ya? Entonces, queremos saber cuál es el ángulo a que llega el Sol en Osorno, ¿cierto? ¿Dónde está Osorno? Osorno está más al sur, Osorno está por aquí. ¿Ya? El ángulo
el dibujo no está muy bueno. A ver, espérense un segundito, porque ahí no me va a resultar. Ahí está el eje. Acá está el ecuador. Entonces, y estos, este es 23,5, que son los dos trópicos, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer, y Osorno está por acá, ¿ya? Este es Osorno. ¿Y cuál es el ángulo al que está Osorno? Osorno está a 40,5 grados sur. Esa es la latitud de Osorno. La latitud de Osorno son 40,5 grados sur. Eso significa que el ángulo desde el Ecuador hasta Osorno son 40,5. Eso es 40,5. ¿Ya? Ahora, una persona que está parada en Osorno está parada de esta forma. Está justo perpendicular a la superficie de la Tierra en Osorno. ¿Ya? Ojo, esta persona no se va a caer, no se preocupen. Pero para él, la vertical es una línea que va hacia allá. ¿Y cómo viene el Sol? El Sol viene por aquí. Así llega el Sol al mediodía. El Sol a mediodía en el solsticio. ¿Ya? Estamos calculando una hora específica que es en el solsticio de invierno y al mediodía, no en cualquier hora. Ya, entonces, porque a esa hora podemos calcular el ángulo. ¿Ya? A otras horas no se puede calcular el ángulo, pero a esa hora sí se puede calcular el ángulo. Entonces, la vertical es esta. Y el Sol va a llegar con ese ángulo a la superficie de la Tierra. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular este ángulo. ¿Cuál es este ángulo de aquí? Porque ese ángulo va a ser el ángulo al que va a llegar el Sol. ¿Ya? Pero resulta que este ángulo que está aquí es el mismo. A ver, esta línea de aquí es paralela con esta de acá, porque es la línea por donde llegan los rayos del Sol. Esta línea es paralela a esa. Y después aquí tenemos una línea que corta dos paralelas. Por lo tanto, este ángulo es igual a todo este otro ángulo de acá. Entonces, este ángulo va a ser igual a ¿qué cosa? Este ángulo de aquí, a ver, ese ángulo de ahí va a ser igual a ese ángulo de allá. Pero este ángulo de acá arriba es igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a este ángulo más este otro. ¿Cierto? Este ángulo de acá es igual a este más este. ¿Y cuánto vale este de aquí? Este de aquí vale 40,5. Más el ángulo que hay, acuérdense, ¿por qué 40,5? Porque 40,5 es el ángulo entre el Ecuador y Osorno. Ahora, falta agregar el ángulo que hay entre el Ecuador y esta línea que está acá arriba, que es la línea perpendicular, que llega paralela a los rayos del Sol. Esta línea es paralela a donde llegan los rayos del Sol. Y esta línea es el trópico de Cáncer. Y el trópico de Cáncer está a 23,5 grados del Ecuador. Entonces, el ángulo a que va a llegar el Sol en Ecuador va a ser 40,5 más 23,5. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Sí?
Pero los 23,5 que escribió dentro del 40,5, ¿también es el trópico de Cáncer o no? No, 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 no. Estos 23,5 corresponden al trópico de Capricornio. El trópico de Capricornio es el que está al sur y el trópico de Cáncer es el que está al norte del Ecuador. Acuérdense que esta línea de al medio, esta línea de aquí es el Ecuador. Y tenemos dos trópicos, el del Capricornio, que está al sur, que está a 23,5, y el de Cáncer, que también está a 23,5, por supuesto. Pero el ángulo, este ángulo por ahora no nos interesa, porque nosotros sabemos cuál es el ángulo entre el Ecuador y Osorno. Y el ángulo entre Ecuador y Osorno son 40,5. Entonces lo que nos falta es este ángulo de acá arriba. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces, ¿cuánto nos da? 5 y 5 son 10. 1, 4, 64 grados. Ya, entonces, fíjense que al mediodía, entonces, el ángulo es de 64 grados. Pero ahora, ojo, tenemos que, el dibujo está al revés. Si enderezamos el dibujo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una persona que está parada aquí, ¿cierto? Esa persona está parada y el ángulo con que llega el sol es este de acá. Y estos son 64. Porque fíjense acá, este dibujo, la persona está al revés, aquí uno se pierde a veces, pero el ángulo de 64 es el ángulo entre la vertical y los rayos del sol. Este es el sol. Si ustedes dan vuelta a este dibujo, van a obtener esto que está aquí. ¿Ya? Entonces, ese es el ángulo que necesitamos para poder hacer el cálculo. Ahora, vamos a aplicar esto al problema que teníamos. ¿Cuál era el problema? A ver, teníamos una casa, ¿ya? Esa casa tenía una ventana de 2 metros de altura. Esta es la ventana. ¿Ya? 2 metros. Y resulta que el sol llega por aquí. Bueno, llega así también, llega ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el triángulo de luz? El triángulo de luz va a empezar por el punto más arriba donde llega el sol, ¿cierto? Que es este. Acá también va a haber luz, acá también va a haber luz. Entonces, en toda esta parte va a haber luz. ¿Ya? Y nosotros queremos saber hasta dónde llega la luz. Y la luz llega hasta acá, hasta este punto, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que calcular es esa distancia. Entonces, esta es X. Esa distancia es la que tenemos que calcular, que es la distancia que nos dice hasta dónde llega la luz del sol en el solsticio de invierno. Entonces, tenemos una distancia, tenemos un ángulo, y este es un triángulo rectángulo. ¿Ya? Ese es un triángulo rectángulo, y si uno tiene un triángulo rectángulo y tiene una distancia y un ángulo, puede calcular todo lo demás. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo es este, fíjense, aquí está el 64, por lo tanto el 64 es este. ¿Ya? Si este es 64, este ángulo de acá también es 64.
¿cierto? Porque son triángulos, perdón, son ángulos opuestos por el vértice, creo que se llama. Entonces, este ángulo es 64 y este también es 64. Y esta altura, la altura de la ventana, es de 2 metros. 2 metros. Entonces ahora podemos calcular la distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Con la tangente. Entonces, la tangente y aquí yo sé que hay varios que se equivocan. Entonces, con la tangente. Voy a preguntarle a alguien a ver que me diga cuánto vale la tangente de 64. ¿A quién se lo preguntamos? A Laura Huerta. Laura Huerta. Profe, es que yo tengo un problema porque mi calculadora se me echa a perder, pero tengo una aplicación a ver. No. Dime solamente cómo lo calculo. ¿Cuánto vale x partido por 2 o este partido por 2 o 2 partido por x? ¿Cuánto vale la tangente de 64? A partido por B, ¿o no? Sería A partido por b, claro. Sí, pero ¿cuál es A y cuál es B? A, B, X. B. Ya, ¿y cuál sería el A y el B en este caso? la sería el 2. 2 partido por X. Sí, o al revés. La tangente es el opuesto partido por el adyacente. Es al revés. Al revés, sería X partiendo. X partido por 2. Ya. Acuérdense bien de esa parte, ¿ya? Ya, tangente 64 vale X partido por 2. Ya, pues y ahora estamos listos. Y ahora, ¿qué hacemos aquí? X, por lo tanto, vale 2 por tangente de 64. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sale, calculadora? $4,1 metros. ¿Por qué 4,1 metros? Es porque este 2 de aquí en realidad es metro, ¿ya? Así que M y 4,1 metros, ¿ya? Entonces ahí podemos saber entonces hasta dónde va a llegar el sol en invierno en el interior de esa pieza. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a seguir con problemas, porque en esta vida uno siempre tiene problemas. Así que, a ver, ¿dónde vamos? Vamos a cambiar un poquitito de tema y vamos a ver ahora lo que son un poco de los fluidos, que eso no hemos hecho ejercicio. A ver, espérenme un segundito, ¿dónde está esto? Acá. Ah. Ya, ahí, están viendo a un viejito que está apretando algo. Sí, profesor. Ya, en la figura 2 se ve no, perdón. Vamos a hacer la pregunta 4. Ordene de mayor a menor las presiones en los puntos A, B, C, D y F del contenedor de la figura 3. Explique su razonamiento. Este es el contenedor. Es un contenedor que tiene, así medio extraño, que está abierto arriba, pero tiene unas superficies más bajas, la F y la D, y después... Ya. Entonces vamos, primero esto para repasar un poco lo que tenemos. Ya. ¿Cómo lo hacemos?
El contenedor, entonces, es una cosa así. Ya. Aquí afuera se supone que hay aire. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Hay que ver cuáles son las presiones. En el aire, ¿cuál es la presión en el aire? En el aire tenemos la presión, hay varias maneras de escribirla. Es una atmósfera. Esa es una de las unidades que se usan, es la atmósfera. Otra unidad son 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Hay varias unidades que se usan para la presión. Y la otra unidad es el pascal. El pascal, los pascales son las unidades más raras, pero bueno, 101.300 pascales. ¿Y cuánto es un pascal? Un pascal, se lo estoy anotando aquí para que hagamos un pequeño repaso. Un pascal es un newton partido por metro cuadrado, y es lo mismo que kilogramo partido por, a mí se me encuentra, así lo tenía anotado por aquí. Bueno, un newton es kilogramo metro partido por segundo cuadrado, partido por metro cuadrado. Newton es kilogramo metro por metro. Ahí está. Ya, esas son las unidades. Profe, ¿Sí? los 760, ¿qué son? Milímetros de mercurio. Esa es una de las, es que son distintas unidades que se usan. En realidad, estos 760 es el peso de 760 milímetros de una columna de mercurio. Esas unidades son las que se usaban antes, bueno, todavía se usan bastante, porque el primer sistema para medir presión que existió, para medir presión atmosférica, era un tubo de mercurio, y adentro del tubo se le ponía mercurio, ¿ya? Y se dieron cuenta de que, no, era así la cosa, espérense. Aquí había mercurio, y se dieron cuenta que esta altura era 760 milímetros al nivel del mar. Y si uno iba cambiando de lugar, esta altura iba cambiando. Si uno subía a la montaña, por ejemplo, la altura subía más. Si uno bajaba más abajo del mar, que hay algunos lugares en la Tierra, entonces la altura disminuye. Entonces, estas son unidades antiguas, son las primeras unidades que existieron para poder medir la presión atmosférica. Y de hecho los barómetros, la mayoría de los barómetros lo miden en milímetros de mercurio, porque esas son las unidades más comunes. Los pascales son las unidades que usan los físicos, que no las usa nadie, así que, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya. Pascal es la unidad del sistema métrico, pero no necesariamente son las unidades que se usan comúnmente. Ya, entonces, el aire tiene una cierta presión, que es la presión normal, en la superficie y en el nivel del mar. En Santiago, por ejemplo, la presión es un poco menor que la presión que hay en Valparaíso. ¿Por qué? Porque Santiago está más alto que Valparaíso. Ya. Entonces,
La presión que tenemos en el punto E es la presión atmosférica, esta que está acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este punto tenemos aire y aquí tenemos en la superficie del agua, como está en contacto con el aire, tiene la misma presión. Pero el punto F, por ejemplo, está más abajo. ¿Cuál va a ser la presión en un punto F que está aquí, por ejemplo? Si aquí hay una distancia H sub F. El peso del agua, la presión, la habíamos visto, la presión va a ser igual a la presión atmosférica más la presión del agua, más el peso del agua más bien. Si uno está más abajo, el agua le va a ejercer un peso, ¿cierto? Porque el agua pesa y por lo tanto va a ser una fuerza y esa fuerza partido por el área nos va a dar la presión. Entonces, mientras más abajo estemos, más presión nos va a ejercer el agua. Y la presión total va a ser la presión atmosférica más la presión que ejerce el agua. Y ahora, ¿cuál es esa presión que ejerce el agua? Sería la presión atmosférica más la presión que ejerce el agua es ρ por G por H. Ρ es la densidad del agua, G es la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros partido por segundo cuadrado, y H es la profundidad. Entonces, esta es la densidad, este es 9,8 y este es la profundidad. ¿Ya? Entonces, esta formulita la vimos en alguna de las clases anteriores, y no la voy a explicar entera, no, pero esta es la presión del agua. Entonces, mientras más profundo estemos, si estamos más profundo, entonces H va a ser más grande, H es la profundidad, y al ser más grande la profundidad, va a ser más grande la presión. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde va a haber más presión? Mientras más profundo estemos, va a haber más presión. Entonces, la pregunta era ordenar de mayor a menor las presiones en los puntos A, B, C, D, E y F. Ya, vamos a preguntarle a alguien que nos diga, vamos a ver aquí, a ver, ¿a quién vamos a catetear hoy día? A Bastián Vázquez. Bastián, dinos, ¿qué presión? Profe, no le sé. ¿Qué cosa? ¿No me No le escuchas? sé. No, pero si no es difícil, mira, veámoslo. ¿Dónde va a ser más grande la presión? La presión va a ser más grande en los puntos que estén más profundos. ¿Cuáles son los puntos que están más profundos acá? A, B y C. A, B y C, perfecto. Entonces, la presión más grande va a ser en A, B y C. ¿Cuál viene después? D, D, excelente. F Después, y al final E. Y al final E, justamente. Entonces la presión va, mientras más profundo, más presión. Y ahí estamos, ¿viste que no es nada difícil? Ah, tuvo misericordia. Ah, no para tanto. Ya, así que, entonces, hay que acordarse de esta cosa, la presión del agua, o sea, la presión en un punto dentro del agua es la presión atmosférica más ρ por G por H. ¿Ya? Ya, veamos ahora el segundo problema, el problema del viejito este que, ay, parece que, del viejito este que está apretando una, este viejito está apretando una cosa que se llama un gato hidráulico o gata hidráulica. Gata hidráulica es más lo que se usa acá en Chile. Entonces, el viejito este está apretando hacia abajo este pistón
Y aquí hay un líquido, y después, al otro lado del líquido, hay un peso. Entonces, la pregunta es, ¿puede subir el peso o no lo puede subir? Y para eso vamos a usar el hecho de la presión. Ya, vamos de nuevo. Stop share. Ya. Primero que nada, hay otra cosa que tienen que acordarse y saber bien. La presión, si estamos a una misma profundidad, la presión va a ser la misma. Por ejemplo, la presión en A, en B y en C va a ser la misma. ¿Por qué? Porque estos tres puntos están a la misma profundidad. Y eso es independiente de la forma del contenedor. Entonces, veamos. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es una cosa así. A ver, ¿a cuál le puse? A1 y A2, A2 y A1. Ya. Entonces, la presión, como les dije recién, la presión va a ser siempre la misma a una misma profundidad. Entonces, si este punto que le vamos a llamar 1, está a la misma profundidad que el punto 2, bueno, el punto 2 está aquí adentro, ¿cierto? Y estos dos están a la misma profundidad, ¿ya? Entonces, en el punto 1 y en el punto 2 vamos a tener la misma presión. En el punto acá, por ejemplo, y acá, también vamos a tener la misma presión porque están a la misma profundidad, ¿ya? Ojo con eso. Y eso es independiente de la forma del contenedor. Fíjense acá, yo estoy en este punto de aquí, voy a tener la misma presión que en este punto de acá, a pesar de que el contenedor se da una vuelta, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos agua. Entonces, la presión es la misma. Y la pregunta es la siguiente, es si el viejito va a poder levantar este peso. ¿Qué se dice? En el mecanismo hidráulico de la figura, el pistón más grande es este, tiene un área 50 veces más grande que el pistón pequeño. Este es el pistón pequeño. Un fortachón espera ejercer una fuerza suficiente sobre el pistón grande, acá, para poder subir los 10 kilogramos que descansan. Peso, eso es 10 kilogramos. ¿Ya? Y este es A2 y ese es A1. Nos dicen que el área A1 es 50 veces el área A2. A1 es igual a 50 veces A2. ¿Ya? Ese es un dato del problema. Tiene un área, el pistón más grande tiene un área 50 veces más grande que el área del pistón pequeño. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fuerza máxima que puede ejercer ese caballero? Vamos a dibujar aquí el viejito, ya, así. Mis dibujos no son muy buenos, pero ¿qué le vamos a hacer? Ya, ahí. ¿Se entiende, cierto? ¿Cuál es la fuerza máxima que puede ejercer esta persona? ¿Cómo se les ocurre que podemos resolver ese problema?
Supongan que ustedes ustedes están sentados, me imagino, puede que estén sentados en una mesa. Empujen la mesa hacia abajo, ¿ya? Lo más que puedan. ¿Qué les va a pasar? Si empujan la mesa hacia abajo, miren. Lo máximo que pueden hacer es hasta que se empiezan a levantar, ¿cierto? ¿Hicieron la prueba? ¿Alguien hizo la prueba, no? De ponerse así y tratar de levantarse. Ya, hagan la prueba. Si se fijan bien, lo máximo que van a poder empujar hacia abajo es el peso de ustedes, porque después se van a empezar a levantar, y si se levantan no van a tener ningún punto de apoyo, y por lo tanto no van a poder seguir haciendo más fuerza hacia abajo. Si ustedes tuvieran otro punto de apoyo es distinto, pero aquí no tenemos ningún punto de apoyo. Entonces, la fuerza máxima que va a hacer el caballero es su propio peso. ¿Ya? Entonces, si con su propio peso puede levantar los 10 kilogramos, entonces está bien. ¿Ya? Pero veamos si es que lo puede hacer o no lo puede hacer. ¿Cómo podemos calcular eso? Nosotros sabemos que la presión en el punto 1 va a ser la misma que la presión en el punto 2. Entonces, P1 igual a la presión en el punto 2. ¿Ya? ¿Los 50 de qué son? ¿Es el peso del caballero o no? No sabemos cuánto pesa el caballero. Los 50 son el área. Mira, esta área 1 es más grande. Esta área 1 es 50 veces más grande que esta área 2. El área 2 ya. es esta de aquí. Entonces, por eso puse A1 es igual a 50 por A2. Y además, entonces, ¿qué cosas sabemos? Como están a la misma altura, sabemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Pero, ¿cómo se calcula la presión 1? La presión, ¿cómo se calcula? Es fuerza partido por el área. Esta formulita tienen que sabérsela. La presión es fuerza partido por área. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza máxima que puede hacer el viejito? Puede ser el peso. El peso es la fuerza máxima, ¿cierto? Partido por el área. ¿Y cuál es el área? El área 1, A1. No, ahí hay un detalle que me equivoqué ya. Ahí estamos con la presión 1, ¿cierto? Esto no es peso, esto es masa, a propósito. Masa. La masa son 10 kilogramos, ya no el peso. La masa es distinto del peso. Lo vamos a ver al tiro. Ya, entonces, la presión 1 es el peso del caballero partido por A1. ¿Cuál es la presión 2? La presión que hay aquí en este otro punto. Va a ser igual a la fuerza. ¿Cuál va a ser la fuerza? La fuerza va a ser el peso de esta masa de 10 kilogramos. Peso, voy a anotarlo así, peso de los 10 kilogramos partido por el área 2. ¿Cuál es la diferencia entre peso y masa? ¿Alguien lo tiene claro? ¿La diferencia entre peso y masa? El peso depende de la gravitación, o sea, no de la gravitación, sino de la fuerza Justamente, gravitatoria. el peso depende de la gravitación, de la aceleración de gravedad. Entonces, ustedes mismos, la manera más fácil de bajar de peso, sin ninguna dieta, sin nada, es que se vayan a la luna. Si se van a la luna, van a bajar al tiro por lo menos unos 15, 20 kilos. ¿Ya? Así que ahí hay un buen método para bajar de peso. Y además es fácil. Ya. Entonces, se los voy a anotar, eso sí, porque entonces, se los voy a anotar. Peso es igual a masa por la aceleración de gravedad, por G. Y eso es masa por
9,8 kilogramos partido por segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entre peso y masa, ¿ya? Entonces, la masa de ustedes o la masa de cualquiera son, no sé, pues 60 kilos, 80 kilos, multiplicado por G nos da el peso. Y el peso, ojo, el peso es una fuerza. La masa no es fuerza, la masa es masa. La masa es una masa, pero multiplicado por G, que es 9,8, nos da el peso. Y el peso es la fuerza. ¿Ya? Entonces, esto a veces uno se le olvida, pero porque uno usa, cuando uno dice, ¿cuánto pesas tú? Yo peso 20 kilos. No, nadie pesa 20 kilos. Yo peso, no sé, pues 70 kilos, ¿ya? Pero resulta que los 70 kilos son en realidad 70 kilos de masa, ¿ya? El peso es esos 70 kilos multiplicado por 9,8, pero la manera común de hablar es decir que yo peso 60 kilos, ¿ya? O 70 o lo que sea. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Entonces, pongamos esa formulita. Presión 1 es igual a la presión 2. ¿Cuál va a ser la presión 1? Va a ser el peso del caballero partido por A1. Entonces, peso partido por A1, peso del viejito, del vieji, y eso es igual a el peso de los 10 kilogramos partido por A2. La presión 1 va a ser igual a la presión 2. La presión 1 es el peso del viejito partido por A1 y eso es igual a el peso de los 10 kilogramos partido por A2. ¿Cuál es el peso del viejito? La masa del vieji multiplicado por 9,8 partido por A1. Pero ¿se acuerdan cuánto valía A1? A1 valía 50 veces A2. Y eso es igual al peso de los 10 kilogramos. El peso de los 10 kilogramos es la masa de los 10 kilogramos multiplicado por 9,8. Aquí me falta kilogramo partido por segundo cuadrado. Kilogramo partido por segundo cuadrado, ¿ya? Y eso partido por A2. ¿Me están siguiendo? Entonces, el peso de los 10 kilogramos, o la fuerza que hacen los 10 kilogramos, la fuerza es la masa por 9,8. Y la fuerza que hace el caballero o el viejito es la masa de él multiplicado por 9,8. ¿Estamos? ¿Están siguiendo, cierto? Ahora, ¿qué puedo hacer? Simplifico a 2. Acuérdense, simplificar a 2 significa que yo multiplico ambos lados de la ecuación, lo multiplico por A2 y tengo A2 partido por A2 me da 1, A2 partido por A2 me da 1. Después, simplifico este 9,8, porque tengo 9,8, 9,8, ¿cierto? Simplifico estas unidades que tengo acá, que no me interesa. Las unidades, tengo kilogramos partido por segundo cuadrado y kilogramos partido por segundo cuadrado, por lo tanto las simplifico. Kilogramos metro partido por segundo. Me equivoqué, esto no son kilogramos, porque estos son metros partido por segundo cuadrado, perdón. Metro. ¿Ven? Ahí. Es 9,8 metros, G es 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Y ahí me había equivocado, perdón. Incluso nosotros, los profesores semidioses, nos equivocamos, así que ustedes también pueden equivocarse. Ya, veamos, se va esto, se va eso, se va eso, se va eso, nos queda A2, ¿y qué nos queda?
M del viejito, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser 50 por 10 kilogramos. ¿Y eso cuánto tiene que ser? 500 kilogramos. Entonces, ¿se fijan? Para poder levantar el peso, para poder hacer fuerza suficiente y levantar los 10 kilogramos, que no es mucho, 10 kilogramos no es demasiado, tiene que pesar 500 kilogramos. O la masa tiene que ser de 500 kilogramos, pero en el mundo no hay nadie que sea tan pesado, así que no se puede. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Espero. Profe, entonces el caballero no podría empujar el coso, en conclusión. No, no puede. No Ya. puede. ¿Por qué? Porque las presiones hacen que sea muy difícil levantar, sea muy difícil levantar ahí. El hecho de que esta área sea muy grande hace que levantar este peso sea muy difícil. Pero al revés es posible. Si el caballero se pone al frente, acá, y hace una fuerza hacia abajo, entonces va a poder levantar un peso muy grande a este lado. Y este es el principio que usan lo que se llaman los gatos hidráulicos. Mediante el cambio en el área de un pistón o de una estructura como la que se ve ahí, es posible con poca fuerza levantar pesos muy grandes. Por eso es que se pueden levantar los autos, por ejemplo. Los autos, cuando los levantan con un gato hidráulico, hacen fuerza sobre una cañería chiquitita y esa fuerza se multiplica, la fuerza se multiplica y se puede levantar un peso muy grande. ¿Ya? Ya veamos otro problema. Ya, vamos a hacer este problema que está acá. Ahí, ¿lo alcanzan a ver? El recipiente de la figura está lleno de aceite, densidad relativa 0,95. En su brazo izquierdo está abierto a la atmósfera. Aquí el lado izquierdo está abierto a la atmósfera. ¿Cuál es la presión? Ahí lo estoy agrandando para que se vea bien. ¿Cuál es la presión en el punto A? El punto A es el que está acá. ¿Cuál es la diferencia de presión entre los puntos A y B? Y entre los puntos A y C. Sí. Ya, se entiende, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Un líquido que es aceite y cuya densidad relativa es 0,95. Entonces, arriba, donde están los 100 centímetros, tenemos la presión atmosférica, ¿cierto? Y hacia abajo vamos a tener la presión atmosférica más el peso del aceite, más la presión que ejerce el peso del aceite, ¿ya? Entonces, y acuérdense que a una misma altura las presiones son iguales. Por lo tanto, entre C y B la presión es la misma. En el punto C y en el punto B la presión es la misma. En el punto A la presión va a ser mayor o menor que en el punto B. Pregunta para alguna pregunta abierta por ahí. El punto A está más arriba. Si está más arriba, entonces la presión va a ser menor. Mientras más arriba esté, menor es la presión. Ya, entonces hagamos el problema este.
Ya, de acuerdo a lo que dicen acá, el punto A, este es 0, no, aquí hay 100. El punto A está justo en los 50. Y aquí tenemos 0. Entonces, ¿cuál va a ser la presión en el punto A? PA va a ser presión atmosférica más la presión del aceite. ¿Cierto? La presión atmosférica es la que hay aquí, arriba. Esta es la presión atmosférica más la presión del aceite. ¿Cuál es la presión atmosférica? Eso lo vimos en el problema anterior, 101.300 pascal, si no me equivoco, a ver. Más la presión del aceite. ¿Cuál va a ser la presión del aceite? Si se acuerdan bien de la fórmula, era ρ por G por H. La densidad del aceite por G, que es 9,8, que es la aceleración de gravedad, por H, que es la profundidad. Entonces, ¿cuál va a ser ρ? ρ no lo tenemos. Nos dicen que la densidad relativa, el ρ relativo es la densidad relativa es 0,95. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es ρ relativo? La densidad relativa es la densidad del aceite partido por la densidad del agua. Esto lo vimos en alguna clase, pero siempre conviene repasarlo. La densidad relativa se define como la densidad del material, del líquido que sea, dividido por la densidad del agua. Por ejemplo, entonces, la densidad relativa del agua es 1, porque es 1, ρ partido por ρ es 1. Entonces, con esto, como sabemos que la densidad, la densidad relativa es 0,95, 0,95 es el ρ del aceite partido por la densidad del agua. La densidad del agua, ¿cuánto sería? La densidad del agua son 1000 kilogramos partido por metro cúbico. O equivalentemente 1 gramo partido por cc, 1 gramo por cada centímetro cúbico. Pero en unidades MKS del sistema internacional, eso sería. Entonces, ρ del aceite sería 1000 por 0,95, ¿cierto? Sería 950 kilogramos partido por metro cúbico. Ya, entonces ahí tenemos el ρ del aceite. 950 kilogramos partido por metro cúbico. El aceite, si se fijan, es un poquitito más liviano que el agua. El agua son 1000 y el aceite 950. Por eso es que si ustedes echan aceite en un vaso de agua, el aceite va a quedar flotando arriba. ¿Por qué? Porque es más liviano, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos la densidad del aceite y ahora, para calcular la presión, tenemos que calcular ρ por G por H. ¿Cuánto nos da eso? Nos da... vamos a borrar todo esto porque... Ya. La densidad del aceite es ρ por G por H. ρ son 950 kilogramos partido por metro cúbico. Ojo que, fíjense que estoy anotando, siempre estoy anotando las unidades. ¿Por qué las anoto siempre? Porque
tenemos que trabajar con las mismas unidades siempre. Y para trabajar con las mismas unidades y para no equivocarse hay que anotarlas. Entonces, ¿cuánto vale G? G vale 9,8 metros partido por segundo cuadrado. ¿Cuánto vale H? H es la profundidad. La profundidad del punto A son 50 centímetros, ¿cierto? Entonces, 50 centímetros. Ya. ¿Puedo llegar y multiplicar? No. ¿Por qué no puedo llegar y multiplicar esto? Porque tengo unidades que son distintas. Fíjense que acá tengo metros y acá tengo centímetros. Entonces, estas dos unidades no las puedo llegar y multiplicar. Entonces tengo que primero tengo que convertir los centímetros a metros y después puedo multiplicar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar 950 kilogramos partido por metro cúbico por 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Fíjense, aquí tengo metro y tengo metro. Por 50, ¿cómo hago la conversión? Un centímetro, el centímetro lo tengo que convertir a metro. Entonces, un centímetro, ¿cuántos metros son? Un centímetro son 0,01 metro. ¿Cómo puedo saber eso? Lo puedo hacer al revés. Estoy explicándole algunas maneras de acordarse, porque ustedes no se pueden acordar de todas las cosas. ¿Cuánto es un metro? Un metro son 100 centímetros, ¿cierto? Un metro son 100 centímetros. De eso todo el mundo se acuerda. ¿Qué pasa si yo paso este 100 dividiendo para allá? 1 partido por 100 metros es igual a 1 centímetro. Y 1 partido por 100, ¿cuánto es? 0,01 metro es igual a 1 centímetro. ¿Ya? De ahí saco eso. Entonces, este centímetro lo reemplazo por 0,01 metro. Por 0,01 metro. Y ahora sí que puedo multiplicar, porque tengo en todas partes las mismas unidades. Y además se me van a ir los... Miren, fíjense. Aquí tengo metros, metro con metro. ¿Profe? ¿Sí? Pero si yo transformo al tiro el 50 en 0,5 metros, igual está bien. Sí, por supuesto que sí. Sí, por supuesto que sí. Ah, ya. Lo que pasa es que estoy yéndome por el camino un poco más largo, pero un poco más formal, para que los que no estén tan acostumbrados a hacer cambio de unidades sepan bien cómo hacerlo. A la larga, a medida que uno se acostumbra, uno lo hace directamente, pero al comienzo, cuando uno no está muy acostumbrado, conviene irse despacio con las piedras. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo metro por metro, me da metro cuadrado, y se me va ese de ahí, y me quedaría 950 por 9,8 por 50. Ahora sí vamos a usar la calculadora. 950 por 9,8 por 50 por 0,01, y eso me da 4.655. ¿Qué cosa? Ojo, ahora las unidades. Kilogramo partido por metro y segundo cuadrado. Y esto, kilogramo partido por metro segundo cuadrado, es pascal. Entonces, la presión en el punto A va a ser igual a 101.300
más 4.655 pascal. ¿Y eso cuánto me da? 105.105, 105.955 pascal. ¿Ya? Y ahí estamos entonces con la presión en el punto A. Ya. La diferencia de presión entre el punto A y el punto B, ¿cómo se calcula? Es más o menos simple, ¿no es cierto? Uno ahora, en vez de calcular la presión en el punto A, calcula la presión en el punto B, y la diferencia hace la resta. Y la diferencia entre el punto A y el punto C, resulta que C y B son lo mismo, tienen la misma presión, por lo tanto la diferencia entre A y B es la misma que la diferencia entre A y C. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia de presión entre el punto C y el punto B? A ver, vamos a catetear a alguien por ahí. Déjenme. Aquí No hay. No hay, pues ya diste la respuesta, muy bien. No hay diferencia de presión entre el punto C y el punto B, porque siempre que uno tiene un líquido a la misma altura, la presión es la misma. ¿Ya? Ojo, un líquido en reposo, ¿eh? No, un líquido en movimiento es distinto. Ya, a ver, miren, son las 10:50, vamos a parar un ratito y vamos a seguir después con la presión en movimiento, cuando están los líquidos en movimiento. El caudal y la ecuación de Bernoulli, que eso no hemos hecho mucho ejercicio. Así que nos vemos, son las 10:50, nos vemos a las 11, ¿ya? Ya, profe. Eso. Así que nos vemos un ratito más, que les vaya bien. Chau, chau. Vamos a parar eso. Vamos a parar. Ya, bien, vamos a seguir entonces. Les voy a compartir pantalla para que vean el problema. Tampoco. Ahí está. Ya, vamos a ver lo que pasa con los fluidos en movimiento. Fíjense en este problema de acá. Un líquido a través de un líquido con una viscosidad despreciable fluye a través de una tubería. Este líquido que está aquí al lado derecho. Ordene de mayor a menor las velocidades en los puntos mostrados en la imagen. Y ordene de mayor a menor las presiones en los puntos mostrados en la imagen. Explique su razonamiento en ambos casos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta cañería? Es una cañería que es más delgadita en el punto 1 y que se enancha un poco en el punto 2. Después sigue por acá y viene al punto 3. El punto 3 parece que es del mismo... El punto 3 tiene el mismo ancho que el punto 2, si no me equivoco. A ver. Sí. No se ve bien en el dibujo, pero sí, es el mismo ancho. Y después el punto 4 es más ancho todavía. Ya, ¿cómo podemos resolver este problema? Vamos a hacer un pequeño repaso de nuevo de lo que tenemos ahí en el líquido. Es una cañería así. Ya. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos fluidos en movimiento? Aquí es distinto
las presiones no son constantes, pero hay una cosa que es constante y que es el caudal. Caudal igual constante. Entonces, el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, en el punto 3 y en el punto 4. Es lo que pasa en un río. En un río, el caudal del río es constante y el río a veces es más ancho, a veces es más angosto, ¿cierto? Pero el caudal es siempre el mismo en el río. ¿Qué es lo que es el caudal? El caudal es el volumen de agua que pasa, o de líquido, volumen partido por tiempo. El caudal es el volumen del líquido que pasa dividido por el tiempo en el cual pasa ese volumen. Esta es una manera de calcular el caudal. La otra manera de calcular el caudal es, se puede demostrar, es la velocidad por el área. Entonces, el caudal se puede calcular de dos maneras, o el volumen partido por el tiempo, o la velocidad del líquido multiplicado por el área. La velocidad, por supuesto, en metros partido por segundo, y el área en metros cuadrados, ¿cierto? Tienen que ser las mismas unidades. Ya. Entonces, si el caudal es constante, entonces sabemos que el caudal en el punto 1 es igual al caudal en el punto 2, igual al caudal en el punto 3, igual al caudal en el punto 4. Por lo tanto, los 4 caudales son iguales. Pero la pregunta es, ¿cómo cambian las velocidades? Entonces, el caudal 1, vamos a hacer, caudal 1 es velocidad 1 por área 1. Este es el caudal que hay en el punto 1. ¿Cuál es el caudal que hay en el punto 2? Caudal 2 es igual a B2 por área 2. Y estos dos son iguales, por lo tanto, B1 por A1 es igual a B2 por A2. Miren, supongamos, ¿qué queremos hacer? Queremos saber cuál es la velocidad, comparar las velocidades, comparar si este es mayor o este es menor. Entonces, fíjense acá, el área 2 ¿es mayor o menor que el área 1? El área 2, vamos a hacer aquí, el área 2 es esa, ¿cierto? Esa es A2. Y aquí el área 1 es una cosa así, A1. ¿Cuál es mayor? A2, ¿cierto? El área 2. A2 es mayor que el área 1. Entonces, para que esta cosa siga siendo igual, ¿cómo tiene que ser la velocidad B2? Menor. Menor, justo, porque miren, supongan que este vale 10, por decir algo, y el A2, el A1 era 5, por ejemplo, 5 y 2, ¿sí? Estoy diciendo por poner números nomás. Si yo tengo 5 por 2 me da 10. El área 2, supongamos que el área 2 es más grande. Supongamos que el área 2 aumenta de 5 a 10. ¿Cómo tiene que ser B1? Perdón, ¿cómo tiene que ser B2? B2 va a tener que ser 1, ¿cierto? ¿Se fijan? Si el área aumenta de 5 a 10, entonces la velocidad tiene que disminuir de 2 a 1. ¿Se fijan? Entonces la velocidad 2 tiene que ser menor que la velocidad 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la multiplicación tiene que seguir siendo la misma. Estoy yendo lento porque quiero que entiendan bien y que sepan cuál es el razonamiento detrás de todo esto, para que no se aprendan al final las cosas, porque la idea es que las entiendan, no necesariamente se las aprendan. Entonces,
fíjense, si el área aumenta, si el área 1 aumenta de 5 a 10, por ejemplo, entonces la velocidad tiene que disminuir. Entonces, si aquí el área aumenta, la velocidad disminuye. ¿Qué va a pasar entre A2 y A3? Entre 2 y 3. El área se mantiene igual, ¿cierto? El área es la misma. Y el caudal tiene que ser el mismo, por lo tanto la velocidad tiene que ser la misma. ¿Y qué va a pasar en el punto 4? La velocidad va a ser mayor o menor. A ver, ¿a quién le vamos a preguntar? Pablo Vázquez. Pablo Vázquez, la velocidad en el punto 4 va a ser mayor o menor que en 3. No está Pablo, parece. Ya, vamos a preguntarle a la vecina, que sería Ignacia Bustamante, que está al lado de Pablo. Va a ser menor. Excelente, va a ser menor porque el área va a ser más grande todavía, ¿cierto? Súper. Ya, pues entonces, con eso tenemos el problema resuelto. Las velocidades. Y ¿cómo son las presiones? Ya, ¿cómo son las presiones? Aquí es un poquitito más complicado. Ya sabemos que el caudal es constante, el caudal es volumen partido por tiempo. Pero hay otra cosa que también se mantiene constante y es lo que se llama la ecuación de Bernoulli. Esa la vimos por ahí, ecuación de Bernoulli. Así, si no me equivoco, se escribe, déjenme, no estoy muy seguro, un segundito. Sí, ahí está bien. Ya, entonces la ecuación de Bernoulli, ¿qué nos dice? Que la presión más un medio por ρ por la velocidad al cuadrado es igual constante. Esta ecuación es una ecuación que se cumple en las cañerías, en los líquidos en movimiento. La presión más un medio, la densidad del agua, del líquido, por la velocidad al cuadrado es constante. Entonces, si aquí tenemos una presión 1, P1, y acá tenemos una presión 2, en el punto 2. Entonces, P1 más un medio ρ1 por B1 cuadrado es igual a P2 más un medio ρ2 por B2 al cuadrado. Tenemos todo esto, ¿cierto? Pero la densidad del agua es constante, la densidad se mantiene constante y eso, la mayoría de los líquidos no cambian su densidad con el movimiento, ni con la fuerza, ni con la presión. La densidad del agua a 100 metros de profundidad es la misma que la densidad del agua a 1 metro de profundidad. Entonces, ρ1 y ρ2 son iguales. Entonces, si esto tiene que ser constante, y nosotros sabemos que la velocidad 2 es más chica, B2 es chica, más chica, más chica que B1. Nosotros ya dijimos que la velocidad 2 es más pequeña que la velocidad 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ser la presión 1 comparado con la presión 2? A ver, La presión 1 sería mayor. Excelente, súper. La presión 1 es mayor. A ver. Mira, B1 es más grande que B2. Y si P1 es más grande que P2, esta ecuación va... ¿No? Pues ¿te fijas lo que está pasando?
No, profe. Mira, hagámoslo de la misma manera, pongan números, porque cuando uno pone números es más fácil entenderlo. Supongamos que, mira, supongamos que esto vale 5 y que esto vale 10, por decir algo. ¿Ya? 5 más 10 son 15. Resulta que la velocidad es más chica. La velocidad 2 es más chica que V1. Por lo tanto, este segundo término, ¿cuánto podría valer? Pongámosle que vale 8. Si la velocidad 2 es más chica que esta, entonces un medio ρ por V2 al cuadrado va a ser más chico que 10, ¿cierto? ¿Me están siguiendo? Entonces, este de aquí va a ser 8. ¿Cuánto tiene que ser P2? ¿Tendría que ser menor a 5? Mira, 5 más 10 son 15, ¿cierto? Tiene que ser 7, ¿no? Tiene que ser 7. 7 más 8 da 15 también, ¿cierto? Porque en ambos lados tenemos que tener 15. Entonces, la presión 2 aumenta con respecto a la presión 1. ¿Se fijan? Entonces, cuando la velocidad disminuye, la presión aumenta. Es raro eso, pero es así es como ocurre. Como les digo, si se enredan con calcularlo así mentalmente, pónganle número, nomás, y total no cuesta nada. Y cualquier número, o sea, usted, si este vale 5 y ese 10, 15, este también tiene que valer 15, ¿cierto? Si este vale 15, este también tiene que valer 15. Y si un medio ρ por V2 baja de 10 a 8, entonces el otro tiene que aumentar a 7, para que se mantengan los 15. ¿Ya? Profe, Ajá. pero ¿no se supone que entre como más pequeño es el medio hay más presión? O sea, como que la presión 2 debería ser menor a la presión 1. Eso es lo que uno piensa intuitivamente, pero no necesariamente eso ocurre. No, es cierto, es raro, es cierto que es raro. Uno dice, pero aquí va más rápido. Si va más rápido, debería haber mayor presión, ¿cierto? Eso es lo que yo también pensaba, pero resulta que la ecuación de Bernoulli nos dice que no, pues no es así la cosa, es al revés. Si va más rápido, la presión es menor. Es lo mismo ¿Ya? que el efecto Venturi. Ese es justamente el efecto Venturi, claro. Y además es lo que pasa con las alas de los aviones. Fíjense, mire. ¿Se acuerdan de las alas de los aviones? Los aviones las alas son así, ¿cierto? Más o menos. El aire pasa por arriba y pasa por abajo. El aire que pasa por arriba tiene que pasar más rápido para alcanzar a llegar acá a este punto, para que no se haga vacío. Entonces aquí va rápido y aquí va más lento. Un poco, no es mucha la diferencia, pero hay una diferencia. El aire pasa más rápido acá arriba y acá abajo más lento. Y al pasar más rápido, la presión es más baja. Y al haber presión más baja, la fuerza va hacia arriba, porque aquí hay una presión alta y aquí hay una presión baja. Entonces la fuerza sobre el ala es hacia arriba, por esa diferencia de presión. Pero resulta que uno así, sin ecuaciones, uno diría, si va más rápido, entonces tiene más presión. Pero no, puede al revés la cosa. Si va más rápido, tiene menos presión. ¿Ya? Eso. Veamos ahora otro problema. Entonces, ¿cómo serían las presiones? Mientras más ancha la cañería, más presión. Por lo tanto, aquí más presión, aquí un poco menos, acá la misma presión y acá menos presión todavía. ¿Ya? Ya. Eso es lo que nos dice la ecuación de Bernoulli. Hagamos este otro problema.
una tubería, acá, miren, una tubería de 2 centímetros de diámetro por la que fluye el agua puede llenar una bañera de 300 litros en 5 minutos. ¿Cuál es la velocidad del agua en la tubería? ¿Ya? Veamos ese. Entonces, tenemos una bañera, ¿ya? Y se está llenando. Y aquí hay alguien que se está bañando. Ya, entonces aquí tenemos una cañería. Y el agua está entrando a la bañera, a la tina, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene? 2 centímetros de diámetro, 2 cm de diámetro. ¿Y cuánto? Acá tenemos 300 litros. 300 litros se llenan en 5 minutos. ¿Y qué nos piden? Nos piden la velocidad del agua en la cañería. ¿Cuál es la velocidad con que sale el agua? La velocidad con que sale el agua, si la tina se llena en 5 minutos, se alcanzan a llenar 300 litros. ¿Cómo lo podemos hacer? Con el caudal. Miren, si tenemos diámetro y tenemos velocidad, eso nos dice que algo tiene que ver con el caudal, porque el caudal, ¿qué es lo que es el caudal? Caudal es igual a la velocidad por área, ¿cierto? O es igual al volumen partido por tiempo. ¿Ya? Y resulta que, fíjense, si nos dicen que se llenan 300 litros en 5 minutos, eso es el caudal, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el caudal? Caudal son 300 litros partido por 5 minutos. ¿Ya? Y el caudal, a su vez, se puede calcular como velocidad del líquido por el área. Si yo tengo 2 centímetros de diámetro, con eso puedo calcular el área. Y si yo tengo el área y tengo el caudal, puedo calcular la velocidad. ¿Se fijan? Entonces, lo único que sí hay que fijarse aquí en las unidades, porque las unidades están todas chuecas, podría decirse. Ya, entonces calculemos el caudal en las unidades MKS, o sea, metro, segundo, metro, kilogramo en segundo. ¿Cuál sería el caudal? Caudal no, primero tenemos que convertir litros a metros cúbicos. ¿Cuántos litros son un metro cúbico? O al revés. Miren, un metro cúbico es igual a 1000 litros. Por lo tanto, paso dividiendo un metro cúbico partido por 1000 me da 1 litro. Por lo tanto, 1 litro son igual a 0,001 metro cúbico. ¿Ya? Entonces, acá aquí tengo 300 litros, entonces 1 litro es 0,001 metro cúbico, ¿ya? Partido por 5 minutos. ¿Cuánto es eso? 1 minuto 5 por 1 minuto son 60 segundos, por lo tanto por 60 segundos. ¿Ya? Y aquí puedo calcular el caudal en las unidades
las unidades MKS. Sería entonces el caudal 566 por 5, 6 por 5, 30, son 300, se me va S con S, y me queda el caudal es 0,001 metro cúbico partido por segundo. Ya, entonces ahí tenemos el caudal, 0,01 metro cúbico partido por segundo. Y el caudal, a su vez, va a ser igual a la velocidad por área. La velocidad no la conocemos. ¿Cuánto vale el área? El área de la cañería. Si dice que tiene 2 centímetros de diámetro, 2 centímetros de diámetro significa un centímetro de radio, ¿cierto? 1 centímetro al cuadrado por pi. El área es pi r cuadrado. ¿Ya? Pi, el área de la cañería es pi por r cuadrado. R es el radio. El radio es 1 centímetro, por lo tanto es la velocidad por 1 centímetro cuadrado. ¿Ya? Y ahora tengo que cambiar, resulta que aquí tengo centímetros. Estos centímetros tengo que cambiarlos a metros. ¿Cómo me queda esto? Velocidad por, ¿cuánto vale 1 centímetro? 1 por 0,01 metro al cuadrado y por pi. El centímetro entonces lo cambio por metro. 1 centímetro son 0,01 metros. Y eso al cuadrado y por pi. ¿Y cuánto me da eso? Me da pi por 0,0001 metro cuadrado. ¿Ya? Pi es 3,14. Ya, y ahora, este es el caudal. El caudal es esto de aquí, pero el caudal vale eso también. Ah, y me falta una velocidad. Igual de... ¿Sí? Pero usted está sacando como el caudal como de la ducha y de la cañería, ¿o es como lo mismo? Es lo Me mismo, perdí. porque mira, si la tina se llena, si se llenan 300 litros en 5 minutos, esos 300 litros en 5 minutos son los mismos que pasan por aquí por la cañería. Entonces, a pesar de que yo sé que el agua ya está en la tina, y en la tina tengo 300 litros en 5 minutos, esos 300 litros pasaron por la cañería en 5 minutos. Ah, ya. Ahora sí entendí. Es lo mismo porque esos 300 litros pasaron por la cañería. ¿Y cuánto tiempo se demoraron en pasar por la cañería? 5 minutos. Entonces, por eso puedo calcular el caudal, por eso puedo, a partir de esta agua que está aquí, puedo calcular el caudal en la cañería. ¿Ya? Ya, entonces, los caudales calculados de las dos maneras son lo mismo. Entonces, ahora igualamos las dos cosas. Entonces, tenemos velocidad por pi por 0,0001 metro cuadrado es igual a 0,001 metro cúbico partido por segundo. ¿Ya? Y aquí se nos va 1, 2, 3, 1, 2, 3, se nos va eso, y me queda velocidad por pi por 0,1. Aquí tengo metro cuadrado y ahí tengo metro, ¿cierto? Y me queda
metro partido por segundo. Y ahora paso, estos dos los paso dividiendo y me queda velocidad es igual a 1 partido por pi por 0,1 metro partido por segundo. ¿Y cuánto me da eso? 3,14 por... Me da... Aquí la velocidad es igual a 31, a ver, 31,8 metros partido por segundo. Metros partido por segundo, eso. ¿Ya? Ya, ahí estaría entonces cómo calcular la velocidad a partir del caudal. Veamos otro problema un poquitito más complicado. Y este de acá, miren. Una línea de agua de 3 centímetros de diámetro se divide en dos tuberías iguales de 1 centímetro de diámetro cada una. Todas las tuberías son circulares y están a la misma altura. En el punto A, la velocidad del agua es 2 metros partido por segundo y la presión manométrica es de 50 kilopascal. Entonces, tenemos la presión en el punto A y tenemos la velocidad en el punto A. ¿Cuál es la presión manométrica en el punto B? El punto B es el que está acá abajo. Presión o presión manométrica es lo mismo. Presión manométrica se refiere a la presión en una cañería de agua. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos un problema en el cual tenemos presión, tenemos velocidad y por lo tanto tenemos caudal, tenemos algún caudal. Vamos a ver el problema. Entonces, tenemos aquí la cañería esta, que se divide en dos cañerías más chiquititas. Entonces, esta tiene 2 cm, 1 cm, 1 centímetro, ¿cierto? No, este es 3 centímetros. Entonces, nos dicen, tenemos aquí presión, la presión en el punto A la conocemos y queremos saber en B, la presión en B. Si nos piden presión, cambios de la diferencia de presión, entonces tenemos que usar la ecuación de Bernoulli para poder calcular las presiones, ¿cierto? Sabemos que la presión, la ecuación de Bernoulli es constante en una cañería. Entonces, ¿cuál es la ecuación de Bernoulli? P sub A más un medio ρ por B sub A al cuadrado es igual a P sub B más un medio ρ por B sub B al cuadrado. Entonces, si yo conozco, a ver, claro, yo conozco en el punto A, conozco la presión y también conozco la velocidad, ¿cierto? Entonces, esta parte de la ecuación de Bernoulli la conozco entera. Y tengo que calcular P sub B.
Uno podría decir, paso restando un medio ρ por b sub b al cuadrado, paso restando este para allá, pero resulta que yo no sé cuál es la velocidad b sub b. Esta velocidad no la conozco y la presión tampoco la conozco. Así que no puedo resolver, no puedo encontrar la presión a partir de esta ecuación. ¿Cómo lo hago? Usamos ahora, para poder encontrar la velocidad, tenemos que usar el caudal. Acuérdense que el caudal nos va a permitir calcular la velocidad. ¿Cuáles son los caudales? Resulta que si el líquido viene por acá, el agua viene por aquí, y después se divide para allá, el caudal en el punto A, a ver, supongamos que le llamamos un punto C. El caudal en el punto A va a ser igual al caudal en el punto B más el caudal en el punto C, ¿cierto? El volumen de agua el volumen de agua dividido por el tiempo que pasa por aquí va a ser igual al volumen acá dividido por el tiempo más el volumen acá. El caudal acá va a ser igual a estos dos caudales, ¿cierto? Entonces CA es igual a CB más C sub C. ¿Cuál es el caudal A? El caudal A lo podemos calcular porque nos dan los datos, ¿cierto? Nos dicen 3 centímetros de diámetro. El caudal, acuérdense que el caudal es velocidad, C es igual a velocidad por área. Entonces, C sub A va a ser igual a la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? En el punto A, la velocidad del agua, 2 metros partido por segundo. 2 metros partido por segundo por el área. El área dice que el área A tiene 3 centímetros de diámetro. Por lo tanto, es pi por 1,5 centímetros al cuadrado. El área es pi r cuadrado, ¿cierto? Si el diámetro es 3 centímetros, entonces el radio es 1,5 centímetros. Entonces aquí puedo calcular el caudal sub A. ¿Cuánto es el caudal A? Entonces que tenemos 2 metros partido por segundo por pi por 1,5 por 1 centímetro. ¿Cuántos son en metros? Esto ustedes ya lo saben, 0,01 metro y todo eso al cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto me da eso? Calculadora. 1,5 por 0,01 por 3,14 por 2 igual 1,41 por 10 a la menos 3 metro al cubo partido por segundo. Ya, entonces ese es el C sub A. 1,41 por 10 a la menos 3 metros cúbicos partido por segundo. Ahora, ¿cuánto va a valer C sub B? Vale la velocidad sub B por el área. Por el área. ¿Cuánto vale el área? El área vale pi por, si esto vale 1 centímetro de diámetro, 1 centímetro de diámetro, por lo tanto es 0,5 centímetros. A ver, vamos a ponerlo al tiro para que, como ya lo tenemos, 0,5 por 0,01 metros y eso al cuadrado, ¿cierto? El caudal sub B es la velocidad sub B por pi por todo eso de ahí. Ya. ¿Y eso cuánto me da?
me da B sub B por me da 7,85 por 10 a la menos 5. Ya, ¿cuál es el caudal sub C? El caudal acá arriba tenemos que calcularlo, ¿cierto? Resulta que las dos cañerías son iguales. Son exactamente iguales. Tienen el mismo diámetro, por lo tanto la velocidad tiene que ser la misma. Entonces, C sub C es B sub B. La velocidad en el punto C es la misma que en el punto B. B sub C es igual a B sub B. ¿Por qué? Porque son iguales las cañerías. Entonces, el caudal sub C va a ser la velocidad sub B por lo mismo, por 1 centímetro al cuadrado, entonces va a ser igual, 7,85 por 10 a la menos 5. ¿Qué cosa? Metro cuadrado. Ya, entonces aquí tenemos C sub C y C sub B. Y ahora tenemos que hacer la ecuación. Los caudales, esta ecuación de aquí, el caudal A es igual al caudal B más el caudal C. Entonces, tenemos, lo voy a anotar acá arriba, C sub A es igual a C sub B más C sub C. El caudal A es 1,41 por 10 a la menos 3 metro cúbico partido por segundo. Y eso es el caudal B, que sería este de acá. Como son iguales, le voy a poner 2 por B sub B por 7,85 por 10 a la menos 5. Ahí. Ya, esta es la ecuación que tengo. Y aquí puedo calcular B sub B. Entonces, ¿qué me da? Voy a B sub B es igual a esto partido por eso. 1,41 por 10 a la menos 3 partido por 7,85 por 10 a la menos 5 por 2. Ya, y eso me debería dar metro partido por segundo. ¿Cuánto me da eso? Da 8,98 metros partido por segundo. Entonces ahí me da la B sub B. Aumentaste la velocidad. Ya, B sub B entonces es 8,98 metros partido por segundo. Y ahora que tengo la velocidad sub B, puedo calcular la presión. Ya, ahí tengo B sub B. ¿Qué es lo que teníamos? Me están pidiendo la presión en el punto B. ¿Qué es lo que teníamos? P sub A más 1/2 ρ por P sub A al cuadrado es igual a P sub B más 1/2 ρ por B sub B al cuadrado. La presión A la conozco, la velocidad A también la conozco, la velocidad sub B la acabo de calcular, que es esto que está acá, y ahí puedo calcular P sub B. ¿Ya?
Ahora hay que calcular y no equivocarse. Ya, entonces, ¿qué tengo? P sub B es igual a P sub A más un medio rho de sub A cuadrado menos un medio rho de sub B al cuadrado. Ya, ¿cuánto valen todas estas cosas? P sub A vale, ¿cuánto valía P sub A? 50 kilopascal. 50 kilopascal son 50.000 pascal más un medio rho. ¿Cuánto es rho? Es el agua. ¿Cuál es la densidad del agua? 1000. No voy a anotar las unidades porque para simplificar un poco la notación. 1000 metros cúbicos partido 1000 kilogramos partido por metro cúbico, ¿cierto? ¿Cuál es la velocidad sub A? B sub A era 2 metros partido por segundo, por 2 al cuadrado, menos un medio 1000 por la velocidad sub B al cuadrado, 8,98 al cuadrado. ¿Estamos? 50.000. Esto es un medio rho por B sub A al cuadrado y esto es un medio rho por B sub B al cuadrado. Y ahora tenemos que hacer el cálculo. A ver, ¿cuánto me queda aquí? Esto me queda 50.000. Más, se me va un 2 con ese 2. Y 1000 por 2 me da 2000. Menos, ¿cuánto vale eso? Eso ya hay que calcularlo. 8,98 al cuadrado por 1000 dividido por 2 me da menos 40.320. ¿Cuánto me da eso finalmente? 40.320. ¿Cuánto me da eso? 11.679,8, 680. 1.680 pascal. ¿Ya? Y ahí nos daría entonces el problema. Espero no haberme equivocado en algún cálculo por ahí, pero eso es la manera de resolverlo, por lo menos es esa. ¿Ya? Revísenlo ustedes por si hay algún error de cálculo. Bien, creo que vamos a quedar por aquí. ¿Dudas? Antes que se me olvide, la próxima clase va a ser el 13, ¿cierto? Vamos a tener clase y vamos a hacer ejercicios. Así que yo voy a seguir haciendo ejercicio de toda la materia que va a entrar en la prueba. Y la prueba va a empezar ese mismo día en la tarde. No me acuerdo a qué hora, como a las 7 parece de la tarde. Pero eso todo va a estar ahí, se supone, en el U virtual. Profe, ¿Sí? nosotros tenemos que elegir los temas y el 20 va a ser la clase netamente para presentar Sí, o el usted nos va a 20, mandar un correo con la indicación. no, el 20 va a ser presentaciones. Así que el 20 ustedes van a hacer las clases, podríamos decirlo así. ¿Ya? Tienen que estar, bueno, acuérdense que todos tienen que hablar algo por lo menos. O sea, cuando hagan la presentación, tienen que dividirla para que cada uno diga una parte. Y acuérdense de que sean máximo 15 minutos, porque si no va a ser demasiado largo. Ya, profe. Ya. Profe,
Ajá. Yo tengo una duda respecto a la corrección de la prueba. No sé si me puedo quedar después de la sección, que termine la sección. ¿Ahora? Sí, yo creo que sí. Sí, Cuando salgan, cuando terminemos y se salgan todos, ahí lo vemos, ¿ya? ya, profe. Profe, yo también tengo problemas con la revisión. ¿Me podría quedar también? Mira, ¿sabes lo que? Yo tengo una reunión a las 12 y me quedan 8 minutos, así que no creo que alcancemos. Miren, Entonces se la podría mandar por correo. escríbanme, sí, escríbanme al correo y yo les mando la, ¿cómo se llama? Eh, la explicación de lo que hubo o la recorrección o lo que sea, ¿ya? Ya, Hay una o dos personas que falta todavía porque no pudieron subir el archivo al U virtual, así que eso lo voy a ver luego. ¿Ya? Pero Ya, profe. cualquier cosa, escríbame, ¿ya? Porque yo tengo memoria de pájaro y se me olvidan las cosas, así que escríbanme para recordarme todas las dudas que tengan, ¿ya? Profe, también recuerde subir la clase de la clase pasada. Sí, esa la voy a subir al tiro. Tengo que subirlas ahora, las dos clases. Subir clases. Ujú. Gracias, profe, que esté bien. Ya. Creo que por ahí andamos entonces, ¿cierto? ¿Hay más dudas? Creo que no, profe. Ya. Entonces nos vemos el próximo jueves. Acuérdense, los que tengan dudas o las cosas que pasen con la prueba, me escriban, ¿ya? Gracias, profe. Gracias. Cuídense. Vamos. Gracias, bien. profe. Cuídese, Gracias, que esté profe. bien. Chao. Chao, chao. Profe, lo Profe, mismo. gracias. Chao.